disimuladamente o soleadamente, sin que los de la iglesia de Filadelfia hayan entendido, solo entendieron algo: el toque de trompetas que se iniciaba antes de que venga expiación y el ministerio del macho cabrío. Entonces, todas esas verdades conforman una columna, y por eso Jesús los consuela y les dice: yo los haré columna del templo de mi Dios. Todas esas verdades están como columnas, sosteniendo la verdad, la parte que venía ahora, el lugar santísimo del templo de Dios, luz que se le da o se les da de forma especial a los adventistas, a pesar de que somos criticados. Estuve escuchando videos, y lo voy a decir porque este señor ataca a la iglesia adventista y a la doctrina adventista, el pastor Argusí, según se dice que es doctor en teología. Y habla cosas que nosotros no creemos, y nos critica cosas que no creemos. Y a mi juicio, quisiera yo tener una conversación con él, porque él dice: quisiera poder hablar con un adventista, me gustaría también hablar con él. Estas verdades que nosotros venimos estudiando son indiscutibles. La verdad de 2300 años, que no la cree, no la acepta, la juzga, la condena, la desprecia o se burla, no sé. Pero llega el momento en que la séptima iglesia entra cuando Filadelfia termina como un toque de trompeta, venía expiación. Dejamos Filadelfia, pero muchos de la iglesia de Filadelfia, dijimos, alcanzaron a comprender el desarrollo de las verdades enseñadas por la iglesia adventista, haciendo énfasis en el fin de los 2300 años y la entrada de Cristo al lugar santísimo. Para ellos no. Y entonces hemos visto en Levítico 23 que había 3 fiestas que estaban faltando. 3 fiestas primeras del año de religioso hebreo cumplido en todo el mundo cristiano, aceptado por todo el mundo cristiano, pero todos no aceptan las últimas 3 festividades que ha dicho Jehová. Si Jehová habló de las 3 primeras y se cumplieron, ¿por qué no se van a cumplir las otras 3? Y las otras 3 tenían que ver con trompetas, que abarca Filadelfia. Expiación, termina Filadelfia y comienza la iglesia adventista. La séptima iglesia, la última. Pero cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, hermanos, entramos a una profundidad terrible, porque yo he leído interpretaciones sobre la iglesia de la Odisea, y todos los adventistas, no puedo decir todo, el 100%, yo no sé lo que creerán muchos en toda parte del mundo, pero entendemos cómo que es la iglesia adventista, la Odisea. Y he escuchado a comentadores en videos o he leído literaturas sobre lo que dicen de la iglesia de la Odisea. Bueno, yo tengo una interpretación igual, pero también distinta. Abordo otras cosas y lo vamos a ver en la Biblia y lo vamos a ver en el Espíritu de Profecía, que la iglesia de la Odisea no es tan solo la iglesia adventista. Y ustedes van a decir: ¿cómo que no? Y bueno, cuando vean la cantidad de textos que hay, y cuando ahora analicemos quiénes vienen a conformar la iglesia de la Odisea, entonces se van a dar cuenta de que no podía estar hablando de la iglesia adventista nomás. Bien, antes de ahondar esta introducción, primero les voy a mostrar qué dice en realidad la Biblia de la iglesia de la Odisea, para que vayamos ya asustándonos, porque esto es para asustarse. Lo que yo les voy a mostrar es para que nos asustemos, para que temamos y para que nos demos cuenta que no representamos nada, de nada, pero de nada. Somos una vergüenza. La iglesia de la Odisea es una vergüenza.
¿Y qué podemos nosotros decir? Hermanos evangélicos, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia, mejor no digamos nada, no la boca. Bueno, si decimos somos la iglesia de la Odisea, pero sí somos, pero no somos. No somos. Bueno, entro. Cuando hablamos de la Odisea, bueno, habla de la iglesia de la Odisea, la palabra la Odisea, el significado de la palabra Odisea. Bueno, el que funda la ciudad de la Odisea es Antíoco II. Y en honor a su esposa, le pone un nombre. ¿Y cómo se llamaba su esposa? Su esposa se llamaba Laodice. Y entonces, en honor a su esposa, le pone a la ciudad la Odisea. Pero nosotros no vamos a hablar de la ciudad de la Odisea. Pero el Señor Jesús le eligió. Entre los nombres, los muchos nombres que tenía el Señor de las iglesias del Asia, eligió 7. Nadie puede pensar que dijimos que el Señor les dio mensajes a 7 iglesias, nada más, y no le importó la cantidad enorme de iglesias que habían dejado los discípulos. Como el apóstol Pablo había predicado y se extendía y llegó hasta España y predicó el evangelio y levantó, fundó innumerables iglesias. Entonces deben entender todos los cristianos evangélicos o adventistas que los mensajes no son para 7 iglesias puntualmente. Ahora, ¿por qué Jesús elige la palabra de la iglesia, la Odisea? Y tampoco el Señor, aunque había iglesias cristianas en la Odisea, no podemos hablar, como yo he leído explicaciones de algunos teólogos, características de los cristianos, de la iglesia, de la Odisea, de aquella época. Y el Señor entonces tan solo le estaba dando instrucciones a los de la iglesia de la Odisea de aquella época, y nosotros no tenemos nada para nosotros, no. Y todas las otras iglesias, ya sabemos nosotros que el Señor elige y en los nombres encontramos características que iban a ver o que se iban a distinguir cada una de las iglesias. Y dijimos que, aunque la iglesia de Éfeso abarcaba del año más o menos 31, en que se funda la iglesia cristiana, hasta el año 100, cuando muere el último de los apóstoles, Juan, que sería el cuidador de las verdades, inspirado por el Espíritu Santo, sucumbe, digamos, la iglesia de Éfeso. Y tenía una característica que la encontramos en la Escritura, y de eso todos los cristianos de todas las épocas que hayan leído Apocalipsis, todos los cristianos sacamos lecciones de la iglesia de Éfeso. Todos los cristianos sacamos lecciones de la iglesia de Esmirna, que ellos fueron fieles hasta la muerte, y nosotros debemos que sacar esa lección de que debemos ser fieles hasta la muerte, frente a cualquier circunstancia, no apartarnos jamás de la verdad de Dios, ser fieles hasta la muerte. Y después viene la otra iglesia de Pérgamo, y viene la iglesia de Tiatira, y vamos sacando lecciones. Y llegamos a la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea, si bien se está hablando de una ciudad llamada la Odisea, donde había cristianos, el Señor no estaba hablando de los cristianos de ese periodo cortito de la existencia de su iglesia. Estaba hablando de los cristianos que estarían en un tiempo determinado como número 7, perfección, plenitud, totalidad, en la última parte de la historia de la humanidad. Y Filadelfia viene a ser como una 6ª parte, que viene a ser el periodo del toque de trompeta. La Odisea es expiación, cuando termina, y la iglesia de la Odisea viene cabañas y nos vamos de la tierra. Y después, por la eternidad sin fin en la tierra nueva, guardaremos el sábado literal, todos los sábados, y todas las nuevas lunas, ya sabemos. Son festividades que quedan pendientes. Nueva luna y la observancia de todos los hijos de Dios, de cielo nuevo y tierra nueva del Señor. La Odisea, entonces, cuando el Señor toma a la Odisea, la palabra la Odisea significa varias cositas, ¿no? Entre ellas tiene que ver, dice, con el derecho, con el juicio o los juicios, pueblo del juicio o juicio del pueblo,
Y oh, qué casualidad. Cuando surge la iglesia adventista, surge con el mensaje de los tres ángeles. Y en el mensaje de los tres ángeles encontramos que el primer ángel dice, ¿qué dice el primer ángel en el capítulo 14? No vamos a estudiar ahora, ya vamos a llegar al capítulo 14 y vamos a fundar muy bien el mensaje de los tres ángeles. Y después irnos al cuarto. Y vamos a aprender muchas cosas. Pero también vamos a ver el fundamento del mensaje de los tres ángeles, les guste no a los evangélicos en la iglesia adventista. Y entonces, el mensaje de los tres ángeles, el primero viene con un mensaje muy especial, diciendo lo siguiente en el capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6. Y vi otro ángel por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Aquí viene un ángel que tiene un evangelio eterno. Eterno porque desde la eternidad el Señor, se acordarán ustedes, ¿no? Que el apóstol Pablo decía en Romanos, en el capítulo 16, él hablaba del evangelio eterno, la predicación es el evangelio y la predicación de Jesucristo en ese evangelio eterno, tan eterno como el Dios mismo, eterno porque desde la eternidad Dios nos amó, desde la eternidad sabía que íbamos a pecar, desde la eternidad ya solucionó el problema, hacerse hombre y morir por la humanidad. Entonces Pablo dice mi evangelio eterno, y encima le llama mí, porque lo que le fue revelado a Pablo no le fue revelado a ningún apóstol. Mi evangelio según Jesucristo, la predicación del evangelio eterno, porque fue creado eternamente y sus consecuencias son salvíficas para dar vida eterna. O sea, eterno porque Dios lo creó desde la eternidad con un amor eterno puesto en práctica, y los resultados para Dios son eternos, de tener a sus hijos eternos con una verdad eterna, el evangelio de Jesucristo, eterno, único, verdadero. Cuando surge el mensaje adventista, que después lo vamos a ubicar en el tiempo y en el espacio para que nadie diga, oh, los adventistas se toman o se agarran de esos versículos y se lo apropian y quieren hacerle creer que ellos son los que tienen la grande verdad. Ya lo vamos a estudiar, hermanos. Pero ¿qué dice el versículo 6? Vi otro ángel por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Y en ese evangelio eterno, ¿qué se dice en el evangelio? ¿Qué había en el evangelio eterno? ¿Qué mensaje? Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Hacía un evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero, ¿qué contiene ese mensaje? Versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra. ¿Cómo hay que temerle a Dios y darle honra? Bueno, no lo voy a decir ahora porque no es el tema, lo voy a dejar pensando. El ángel dice, temed a Dios y darle honra. Qué importante. Porque la hora de su juicio es venida. Y está hablando del juicio investigador, de un juicio. Que le llamen lo que le llamen los otros cristianos, hay un ángel que dentro del mensaje de los tres ángeles, primero, comienza y es un evangelio eterno, y es un evangelio que se debe predicar a toda nación, pueblo, tribu, lengua, a todo el planeta, a todo el mundo. Tiene que llegar ese evangelio. Y en ese evangelio se dice, se encarga, teme a Dios, honra a Dios y teme a Dios. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ver. Porque la hora de su juicio, estamos predicando el juicio. Adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ello hay, haciendo alusión al santo. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia existe un versículo que una todas estas palabras. Adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de la sangre. No hay. Solamente en el mandamiento
guardo el decálogo. Acuérdate de santificar el día sábado, porque 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el sábado. Entonces es la única parte de la Biblia donde Dios con su dedo y su modo de pensar, su redacción, su modo de redactar, es la única redacción divina en toda la Biblia. Y escrita con el dedo de Dios su redacción. Y dentro de su redacción dice que guardemos el sábado porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ello hay. Y ese parrafito solamente lo vamos a encontrar en el capítulo 14 y en el versículo 7, en la última parte. Entonces, el mensaje adventista está el Evangelio del Ángel Eterno con consecuencia eterna para predicarlo a todo el mundo, nación, pueblo, tribu y lengua. Tiene un contenido: teme a Dios y dale honra. Con la comparación de texto, vamos a ver lo que podemos entender acá en Argentina, ¿no? Repito lo que ya dije la vez acá. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿De qué color será? Cuando veamos bien estos versículos, que ahora yo tan solo lo estoy picoteando, no estoy ingresando de lleno al tema. Vamos a ver qué claro que está. Pero ahora vamos a volver nosotros, cuando dice acá que predicamos sobre el juicio, la hora del juicio, no tan solo es eso. Está también en Apocalipsis 11:18. Hay riquezas teológicas para ver, lo vamos a dejar para más adelante. Pero la Odisea, la iglesia de la Odisea quiere decir pueblo del juicio, o juicio del pueblo, o el pueblo en el juicio, o pueblo juzgado. Qué casualidad, la séptima iglesia que entra en el periodo de expiación, en la parte donde Apocalipsis dice se abrió el templo de Dios, el arca del testamento fue visto, termina el funcionamiento del santuario celestial en la parte del Santísimo, se llena, inunda de la gloria de Dios y caen las plagas y los castigos de Dios profetizados en los libros del Apocalipsis, cuando termine expiación en el templo de Dios. Luego, Filadelfia tenía los fundamentos de lo que se venía. Luego la iglesia adventista toma todas estas cosas que hoy día o en estos días nosotros estamos viendo y estamos viviendo en el tiempo de la séptima iglesia. Pero la séptima iglesia no nos abarca solamente a nosotros y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando hablamos de la Odisea, estamos hablando de un pueblo o de una iglesia que tiene que ver con juicio ya. Pero, ¿qué sucede con la iglesia esta? Ya vamos a ver, hermanos, para que ahora comprendamos por qué no está solo la iglesia. Somos nosotros. Ahora, nosotros estamos encargados de predicar una gran verdad, aunque no le guste al evangélico, de la vigencia eterna del decálogo. Somos los únicos. Los judíos predicaban la vigencia del decálogo. Cuando viene la dispensación cristiana, predicamos la vigencia del decálogo. No lo soportan los evangélicos ni los católicos. Y cuando predicamos la vigencia del decálogo, ¡oh, qué casualidad! Cuando terminan las 2300 tardes y mañana del ministerio del carnero, lo que equivalía al continuo sacrificio del lugar santo, Cristo entra al lugar santísimo en el ministerio del macho cabrío. ¿Y qué sucede? Cristo entra al lugar santísimo. ¿El lugar santísimo qué había? ¿Qué había? Lo dice Juan. Juan dice, se abrió el templo del tabernáculo, del testimonio, la comparación del texto del Antiguo Testamento, el templo del tabernáculo, del testimonio, se llamaba lugar santísimo, y allí estaba el arca del testamento, que el apóstol Pablo lo dice en Hebreos capítulo 9, donde dentro del arca estaban, ¿qué cosa? Las 2 tablas de la ley escrita por Dios. Y el apóstol Pablo dice
que ese santuario que estaba en la tierra, el Arca del Testamento, primero dice que fue la copia del verdadero, ahora dice que está en el cielo no hecho de manos, y ahora Cristo no entró en ese santuario hecho de manos, que era copia del verdadero, sino entró en el mismo cielo, en el santuario celestial hecho por Dios, donde Dios puede entrar, porque solamente el maravilloso y extraordinario y único sacerdote y abogado, intercesor, víctima, y su sangre preciosa, como dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, entró por la sangre del Espíritu eterno. Su sangre tiene potencia creadora, renovadora, salvadora, perdonadora, transformadora. Entra al santuario celestial. Y entonces comienza el periodo en que Cristo, al presentarse en el Arca del Testamento, un pueblo en la tierra, llamado los adventistas del séptimo día, les guste o no al evangélico, decimos en el año 1844, Cristo pasó del lugar santo al santísimo, y decimos la ley había estado en vigencia, porque en el Arca del Testamento, donde está Cristo y donde está el Arca del Testamento celestial, hecho por Dios, un lugar santísimo, el santuario celestial hecho por Dios, y ahí está el Arca del Testamento con las tablas de la ley, y Cristo está ministrando ante la ley con el contenido de la redacción divina, el asunto del carácter de Dios y el mandamiento. Y ahí está el sábado. No está el Señor en una tabla donde hay ciertos tachones. Se tachó el mandamiento que prohíbe las imágenes. Y también se lo tachó el mandamiento del sábado. Y entonces están contentos los evangélicos porque se lo tachó al sábado. Y están contentos los católicos porque se lo tachó al sábado y al mandamiento que prohíbe la imagen. No. Entonces habla de la iglesia adventista de forma especial. Pero los adventistas somos los responsables de llevar el evangelio a todos los de la Odisea, que no somos tan solo nosotros. Nosotros somos la fuerza, la energía, lo que poseemos el evangelio, lo que cumplimos el periodo, pero no es para que nos quedemos quietitos. Somos 14 miserables, 14 millones miserables de adventistas. Para un mundo de más de 7.500 millones de habitantes, todavía no tenemos poder para predicar, todavía no hemos llevado el evangelio con potencia, todavía estamos metidos en una cacerola con una tapa bien pesada encima y el evangelio está detenido. Se ha predicado mucho, se han hecho muchas conferencias, pero ahí no estamos, y la población crece y sigue creciendo. Según algunos dicen que tenemos más o menos 7.800 millones de habitantes. Y encima, si hablamos de los 14 millones de adventistas, ya vamos a ver lo que dice el hermano Guay de los eventos de los últimos días, para que no inflemos nosotros el pecho, para que no nos creamos grandes, porque la mayoría de los adventistas van a ser echados fuera y no van a recibir la lluvia tardía. Ese es el consuelo que tenemos, ese es el mensaje fenomenal. La mayoría van a ser echados fuera, todos los adventistas que están anotados en el libro de Dios. Sigamos entonces por la iglesia de la Odisea y acá nos preparemos. Sigamos leyendo. A ver, ¿qué dice Jesús de la iglesia de la Odisea? Y me acuerdo de mí mismo, cuando yo comencé a predicar el Evangelio a la edad de 15 años. Y leía en Apocalipsis. Y una vez le pregunté a un pastor, ¿en qué parte de la Biblia, en Apocalipsis, somos de la iglesia de la Odisea? Y yo me voy corriendo a ver la iglesia de la Odisea, hermanos. Y cuando me voy a fijarme en la iglesia de la Odisea, ¿qué leemos? Leamos, a ver si yo me ponía contento. Poco faltaba para que me ponga a llorar. O muerto de vergüenza, soltar la Biblia e irme a otro caso. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, el pueblo del juicio, el pueblo juzgado, juicio del pueblo, porque predicamos que comienza el juicio investigador a partir del año 1844. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué dice Cristo el amén, el testigo fiel
y verdadero, el principio de la creación de Dios. Se presenta así ante la iglesia adventista y para los demás también. Para la multitud de la Odisea, a quienes nosotros tenemos que predicar y que muchos van muriendo. Cuando dice el amén, podemos buscar nosotros en 1 Corintios 1:20. 1 Corintios 1:20. Leemos allí algo raro, digamos, que dice el apóstol Pablo, o algo significativo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Perdón, 2 Corintios 1:20. 2 Corintios capítulo 1. Y en el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por nosotros, a gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en él sí o amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Entonces se presenta a Cristo como el amén. Se presenta a Cristo como en mí todo es sí. Y si nosotros no hacemos su voluntad, estamos perdidos. Si nosotros no obedecemos, estamos perdidos. Y las promesas de Dios se van a cumplir siempre y cuando nosotros estemos haciendo el sí, el amén. Cuando nosotros oramos, le pedimos esto y aquello, ¿y cómo terminamos la oración? Amén. No podemos nosotros decir amén y estar albergando un pecado acariciado. En Dios es todo sí, en todo es amén, no hay nada negativo, hay todo positivo, y lo negativo de Dios no quiere que existir más. Y si hay algo negativo de Dios, es positivo a la larga porque Él trabaja para nuestra salvación y a veces nos castiga y parece todo negativo, pero ese castigo tiene que terminar en Dios. Dios no puede vivir con la parte negativa, tiene que terminar con el sí, el amén, así sea, y todo tiene que ser positivo. Pero nosotros tenemos que seguir lo positivo, pedir perdón por lo negativo y al último decimos, Señor, perdóname en esto, perdóname en aquello. Abandonamos el pecado, somos lavados y limpiados por la sangre de Cristo, y entonces la parte negativa tiene que terminar, tiene que ser todo sí, y el cielo será así cuando sea destruido el pecado ya. Y estemos en el reino de los cielos, todo sea el sí y el amén. Se presenta entonces a una iglesia muy defectuosa, muy vergonzosamente defectuosa. La adventista. Qué vergüenza, hermano. Pero todavía no lo hemos visto, la vergüenza. Se presenta sin Cristo. Y después dice el Señor que es testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero, si nosotros vamos a las comparaciones de textos, es porque Él, como testigo, y nosotros sabemos, pues ya hemos estudiado, que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y para que vamos a hacer comparación de textos sobre el juicio. Entonces el Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero que Él, cuando diga, vos hiciste esto, nadie le va a discutir. ¿Estás perdido o estás salvado? Entonces estamos en un juicio frente a un Jesucristo que, empleo mal una palabra, juega todos los papeles: Dios, hombre, juez, abogado, intercesor, porque hasta dijo Jesucristo, el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Se acuerdan ustedes o no? Dice el apóstol Juan. Jesús es todo, hermanos. Jesús es el Verbo. Todas las cosas, todas, por Él fueron hechas, y sin Él nada se podría haber hecho. ¿Quién es? Cristo. Según 1 Corintios, Cristo potencia de Dios, Cristo sabiduría de Dios, Cristo redención para el hombre, Cristo justificación, Cristo salvación, Cristo, todo.
se presenta como el fiel testigo a una iglesia bochornosa y vergonzosa como la nuestra. Vamos por siempre, hermanos. Y ahora él dice, ¿qué dice el versículo? Se presenta como el principio, vamos al texto, como dice en el capítulo 3, el principio de la creación de Dios. Y cuando leemos nosotros eso, nosotros como adventistas pensamos, a mi juicio, como debemos pensar. Y para los cristianos evangélicos también piensan bien este texto, lo interpretan bien. Pero para los testigos de Jehová, ahí está la prueba de que Cristo es el primer ser creado. Como dice, se presenta el Señor como el principio, lo primero que creó Dios. No es más, la palabra principio allí es arché en el original griego, que significa principio activo, creador. Y si vamos nosotros a la comparación de textos, hermanos, lo hemos visto mucho en el capítulo 1. Cuando se le presenta a Jesús al apóstol Juan, yo decía, la forma burda de decirlo, que Jehová en el Antiguo Testamento, humildecito, él decía, yo Jehová, yo soy el primero y el postrero. Y después repite, yo soy el primero y el postrero. Todas las cosas fueron creadas por mí. Yo Jehová y nadie más que yo. Yo soy el que creaba el cielo y la tierra y yo solo y nadie conmigo. Y hemos leído muchos textos terribles sobre el primero postrero Jehová. Pero cuando Cristo se presenta, en el capítulo 1, se presenta como primero y postrero. En el capítulo 2 vuelve a repetir primero y postrero del Apocalipsis, ¿no? No lo vamos a leer porque ya lo hemos estudiado mucho, pero solamente vamos a leer el capítulo 22. Y en el capítulo 22, el Señor Jesús dice en los versículos 12 y 13, he aquí yo vengo presto. ¿Quién viene? Jesús. Y mi galardón conmigo y para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y ahora viene la exageración de Jesucristo. Hago mal de decirlo, pero yo quiero resaltarlo. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, primero y postrero. ¿Qué le diríamos a Jesús, Señor? Por favor, basta. Allá en el Antiguo Testamento sos el primero, el postrero, pero acá estás diciendo mucha redundancia, mucha alabanza de ti mismo. Yo soy todo, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, primero y postrero. ¿Qué más puede decir Cristo? Y cuando Él dice principio y fin, ya lo dijimos, no significa que porque tenga un comienzo, señores testigos de Jehová, porque si principio significa comienzo, entonces fin significa que va a haber un fin de toda la creación, un fin de la vida eterna, un fin de todo. Va a llegar un momento que no, entra una oscuridad y vacío total. Principio significa lo mismo que primer y postrero. Nadie puede decir primero, porque el Señor es primero. Y le preguntamos si antes de primero, Señor, antes de ti, si vos sos el primero antes de ti, y bueno, borramos el monolito, digamos, para atrás. Bueno, ese es el primero, sí, y más atrás, Señor, que había, perdona, mijito, lo voy a correr, y lo voy a correr. ¿Y cuándo comienza el primero significa que toda la creación, todo lo que sea fuera de Dios está encerrado en un primero y un postrero. Y el libro de Isaías, ya le hemos leído, dice yo Jehová, que habito la eternidad, de que no tiene ni principio ni fin, y lo habita comenzando con secuencia y a la vez en un tiempo presente, domina todo el tiempo, él está viviendo a la eternidad. Pero todo está encerrado en un primero y postrero. Y Cristo es, quiere decir acá, el principio, el primero en crear. Y lo último, aunque no va a tener principio, también ponemos entonces el monolito, fin o postrero, Señor. Y lo pongo el monolito y lejos, postrero. ¿Y qué va a haber más allá? Y lo sigue corriendo el monolito y más allá, y lo sigue corriendo por la eternidad sin fin.
Pero como dice el sabio Salomón, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos te pueden contener. Que Dios en el tiempo es más grande que el tiempo. Que Dios en el espacio es más grande que el espacio. Y todo está encerrado en un primer y postrero principio y fin. Solo que el apóstol Pablo les dije a ustedes, ¿no? Porque yo quisiera verlo al apóstol Pablo yo, para abrazarlo y besarlo. Por la expresión esta, es el único. Por más que encontremos, yo soy alfa y omega, primero y postrero, principio y fin. ¿Qué dijo Pablo en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3, hablando él del ministerio de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin? Ahí ya nosotros no tenemos que ni siquiera hacer uso de la lógica y explicar primero y postrero, alfa y omega, principio y fin. Está diciendo no tiene ni principio, ya lo aclaró, ni fin, ya lo aclaró, el único que lo aclaró. Y yo, que no soy nada ni nadie, estoy aclarando lo que Pablo aclaró. Entonces no pueden los testigos de Jehová tomar ese texto para decir, ahí fue creado desde hace muchísimos años un hijito llamado Jesús creado por el Padre. No, no tiene nada que ver. Jesús se presenta como el todo del amén, se presenta como el testigo fiel, se presenta como el autor de la creación. Y entonces les dice a los adventistas, semejante personaje, ¿qué les dice a los adventistas? Y de ahí vamos a ver que no tan solo los adventistas. En el capítulo 3, vamos, y entonces leemos este triste versículo 15. Hermano, comencemos a ponernos colorados. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Comienza Jesús a retarnos. No podemos decir a insultarnos, porque el Señor no puede hacer una cosa tal, pero la reprensión de Él es muy dura. Se presenta como un super personaje con una super autoridad que es testigo y fiel y es testigo de que no servimos para nada. ¿Cómo somos? Entonces yo, Roberto, voy a leer de esta manera. Jesús habla de mis hermanos. ¿Cómo son mis hermanos? Mis hermanos. Jesús lo está viendo que no son ni frío ni caliente y le dice, ojalá fuera frío o caliente. Y encima le dice, yo conozco tus obras. Y ya hemos visto muchos textos, que todas las cosas están desnudas y abiertas del ojos del Señor. Y una parte que hemos leído en Jeremías, ¿podrá alguno esconderse en el contrijo que yo no lo vea? No soy yo Dios de mucho o sea, eterno, sino un Dios de poco a. Todas las cosas están abiertas y desnudas. Y entonces Dios dice de mi hermano Enzo Ramos, de mi hermano Gustavo Esteque, Roberto Iñón, no. Y si yo conozco, no, tengo que leer lo que está diciendo de mí y de todos sin excepción. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero al no ser frío y caliente como somos, sigue diciendo más porque eres tibio en el versículo 16, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Epa, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Se nos arriba imaginariamente Jesús, y en vez de que les diga como le dijo a los de la iglesia de Filadelfia, y todos conocerán, dice, que yo te he amado y haré que todos tus enemigos adoren bajo la planta de vuestros pies, porque esos falsos cristianos comenzaron a mofarse y reírse de la profecía de los 300 años y a humillarlos. Pero de los adventistas, ojalá fueses frío. ¿Por qué, hermano? Si fuésemos frío, tenemos la oportunidad de conocer la verdad y convertirnos y hacernos fervorosos. Ojalá fuera frío para que se nos predique el Evangelio y seamos fervorosos.
seamos calientes, ardientes espirituales, no necesitamos nada, pero resulta que no somos fríos, porque ya se nos predicó el Evangelio, estamos dentro de la iglesia y en vez de ser ardorosos, Jesús dice que somos tibios. Y ahora le pregunto con todo respeto, colorado, de vergüenza, y Señor, ¿qué opinas entonces de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? Te voy a vomitar de mi boca. ¿Alguna vez hemos tomado conciencia de lo que está escrito? De por qué Él se presenta como se presenta, no es frío ni caliente. Yo conozco tus obras son de un tibio. No te soporto, te voy a vomitar. Eso me dice Jesús a mí. Entonces, cuando nosotros tomamos esto para la iglesia adventista, no inflemos el pecho, no nos ensoberbezcamos. Por eso estamos tapados en una cacerola y el mensaje no avanza. Avanzó hasta cierto tiempo que Dios quiso, y ya va a ver usted. Y vamos a ver cuándo el Señor va a sacar la tapa de la cacerola y vamos a salir nosotros los adventistas. Mientras tanto, el Señor nos tiene bien tapaditos y sigamos viendo. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, o yo podría decir, estoy rico, tengo mucha doctrina, hermano. Si nosotros sabemos manejar bien la doctrina, yo, hermano, les digo con todo respeto, con toda humildad, y los invito, si ustedes pueden, a través del celular, por WhatsApp, PDF, conseguir el libro que hace mucho tiempo he escrito sobre ataque y defensa a la ley. En ataque y defensa a la ley ustedes pueden ver todos los ataques que hacen los evangélicos de experiencia, que yo he tenido debate de 15, 16, 18 años, mucho tiempo. Lo he vertido en un libro, ataque y la defensa. ¿Y qué vamos a ver? Que la doctrina adventista para defender la ley, y yo he tenido muchísimos debates, y por la gracia de Jesucristo no puedo decir que alguna vez fui avergonzado porque la doctrina adventista tuvo una falencia. He debatido sobre la ley, sobre el ataque y defensa, pero ataque y defensa a la ley. He debatido sobre la defensa. He debatido sobre la verdad del santuario, sobre la verdad de los 2300 años, sobre la verdad de la mortalidad del alma, y etcétera, y etcétera. Hermanos, es para que nosotros digamos, ¿qué doctrina? Si la sabemos manejar. Porque yo he escuchado a adventistas debatir y fueron tremendamente avergonzados por testigos de Jehová, o por evangélico libre, o por evangelista bautista, o por mormón. Pero la doctrina adventista, cuando la manejamos bien, es inexpugnable. Entonces tenemos para decir, tengo la verdad. Y la voy a defender, y voy a predicar lo que yo sé que es verdad. Y cuando tengamos que debatir, vamos a debatir con eficacia y nos vamos a dar cuenta que nuestra doctrina bíblicamente no tiene falencia. Pero eso me puede enriquecer a mí. Y bueno, Santiago capítulo 4, versículo 17 dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ahí está la problemática. Estamos ricos en enseñanza y en doctrina, y entonces nos creemos ricos, que no tenemos necesidad de ninguna cosa, y encima le pedimos perdón a Jesús. Y sabemos que Cristo es nuestro sacerdote. Sabemos de la vigencia de la ley, y el sábado también, dentro de la ley. Y creemos en nuestro sacerdote, nuestro abogado, y nos creemos perdonados. Y tenemos toda una sociedad cristiana, y nos juntamos como cristianos, pero ¿cómo somos para la vista de Dios? Bien dijo Jehová, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño los corazones y los riñones, y pagaré a cada uno de acuerdo a sus obras. Y Jesús en el Apocalipsis, en el capítulo 2, se presentó también de la misma manera. Y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriño los corazones y los riñones, y que pagaré a cada uno de acuerdo a sus obras. Jeremías se presenta como Jehová y el Apocalipsis como el Cristo. Y ahora veamos cómo ve Jesús que somos nosotros.
Y ahora viene el Señor y dice en el versículo 17, y no conoces que tú eres un cuitado, dice mi versión, otra versión dice desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Hermanos, tenemos una doctrina extraordinaria, pero ¿cómo la vivimos a la vista de Dios? ¿Te crees un fiel hijo de Dios? ¿Creen que porque tienes una doctrina, ustedes se van a dar cuenta que el Señor acá no está en la Odisea reprendiendo ningún punto de doctrina, sino de vivencia? La doctrina adventista en sí es perfecta, bíblicamente hablando, pero no la vivimos. Pero puede ser que no haya un adventista que sí la viva, sí. Entonces acá va a venir la problemática de que no tan solo se está refiriendo a los adventistas, sino a todos los cristianos que conforman las iglesias de los últimos tiempos. Pero ya les voy a probar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Pero inicialmente nosotros somos el pueblo que cumplimos eso, somos nosotros los que tenemos que llevar el mensaje. Pero no, ahora no estamos viviendo el mensaje. No estamos viviendo, algunos sí, algunos más o menos, pero no porque lo diga Jesucristo, no porque lo diga yo. Yo no puedo juzgar a este hermano sí, este hermano no, cuidado con el delito es, porque vamos a ser siervos de Satanás, calumniadores. Jesús me dice a mí, y ahora yo tengo que hablar con Jesús. ¿Cómo soy Jesús? No conoces que vos sos, en mi versión, cuitado, una palabra torpe. ¿Qué quiere decir cuitado? Quiere decir desventurado, quiere decir desgraciado, sin gracia. Desgraciado en el sentido de también castigado, apocado. Si ustedes buscan en el griego, se van a dar cuenta que quiere decir muchas cosas muy feas. Dice angustiado, nada feliz. Lo opuesto de desventurado, en Apocalipsis dice bienaventurado, lo que significa feliz. Esto es desventurado, no somos bienaventurados, no estamos dentro de desgraciados, estamos sin la gracia de Cristo, pecados acariciados, somos desgraciados. Hermanos, eso soy yo. Señor Jesús, no nos salgamos de la iglesia de la Odisea y no saquemos nuestro nombre y nuestra persona de estas palabras. Ahora, querido sería que lo leamos, nos olvidemos mañana. Pero no analicemos, porque no quiere decir que no podamos escapar a esto que dice Jesús. La doctrina no está siendo juzgada ni condenada por Cristo, sino que no la vivimos. Entonces somos cuitados, o desventurados, o desgraciados, o sin gracias, castigados, y con desgracia también dice la Biblia, lleno de desgracia. También quiere decir lleno de desgracia, no tenemos desgracia en la vida. Que me va mal en esto, que me va mal en aquello, que me va mal aquí, que me va mal allá. ¿Qué más dice, hermano? Entonces, dice miserable. Y no me va a quedar mucho tiempo, vamos a quedar miserable, falta que analicemos qué quiere decir pobre con la Biblia, qué quiere decir ciegos. Tenemos la gran verdad que somos ciegos y desnudos, hermano. Bueno, vayamos hasta miserable, no me llevamos a terminar. ¿Qué dijo Jesús entonces? 5 cosas, hermano. Nos miremos la manito en el espejo, como cuando éramos niñitos, qué linda manito que tengo yo, pero ya no como mamita nos decía, sino que somos cuitados o desventurados. ¿Qué más somos? Miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso es un reto de Jesús. Si alguien me lo dijera, un ser humano, yo diría, che, hablando vulgarmente, me estás insultando. ¿Cómo me tratas de esa manera?
Hola Roberto, vos sos adventista, sí. Mirá, oh, mira hermano, vos sos cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo aceptaría eso, ustedes aceptarían eso, dirían, ¿qué te pasa, hermano? Me estás insultando. Jesucristo, no podemos decir Dios insulta, reprendió duramente, con toda la autoridad de ese ser que se presentó como extraordinario, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Y nos avergoncemos, hermanos, nos estudiemos, porque Jesús ahora tiene que hablar de otra manera, no de esa manera. Pero Jesús habló de esa manera en la iglesia de la Odisea. ¿Qué nos creemos nosotros como iglesia de la Odisea? Entonces vamos a terminar con miserable. Hacemos una pequeña comparación de texto ahora con la palabra miserable. Y vamos a ir a Gálatas, no, perdón, Romanos primero. En el libro de Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo habla de la espiritualidad de los cristianos o del cristiano en el capítulo Romanos capítulo 7 y en los versículos 23 al 25, el apóstol Pablo dice: mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice el apóstol Pablo, y poniéndose en el lugar nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces ya el adventista, instruido por la Biblia, sabe lo que significa guardar la ley de Dios, no tan solo en la letra, las 10 letras, sino en el espíritu, lo que abarca cada mandamiento. Entonces nos damos cuenta que nosotros admiramos esa ley, la reconocemos a la ley. En el espíritu, en nuestro interior, decimos maravillosa la ley de Dios, la persigo en la observancia. Pero en mi carne la desobedezco. Entonces el apóstol Pablo dice: yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne putrefacta, debilitada, soy pecador. Capítulo 8, versículo 1, ¿cuál es la solución? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Si nosotros andamos conforme a la carne, somos miserables. Entonces, cuando Jesús dijo que somos miserables, porque abunda en nosotros los defectos de los pecados de la carne. ¿Y cuáles son los pecados que conforman la carne? Vamos a Gálatas y vamos a terminar. Lo voy a dejar descansar. En Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio. Yo por mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne puede ser adúltero. Fornicación, soy soltero, vivo fornicando. Inmundicia, el pecado de la masturbación. Disolución, diluir las verdades bíblicas para acomodar a mi gusto y paladar. Disolución, diluir. Idolatría, cuando tenemos un Dios, tu Señor Jehová eres mi Dios, mi único Dios, y tengo otros dioses también. Cualquier pecado que acariciamos y no abandonamos, que haga que le desobedezcamos a Dios, se constituye en un Dios. Tenemos muchos dioses. Y ese mandamiento cortito que dice: no tendrás Dios ajeno delante de mí, es el mandamiento más difícil de obedecer, porque todo, como dice el hermano White, que todo aquello que nos haga que no obedezcamos a Dios se constituye en un Dios. Entonces yo robo, y el robar se hace un Dios porque le desobedezco a Dios robando. Adultero, entonces
tengo un Dios ajeno, la mujer ajena que me gusta. Y todos los mandamientos, los otros 9 mandamientos, desembocan en la transgresión del primero. Y todo eso se constituye en un Dios ajeno que es tan fuerte que hace que yo, ¿para qué le voy a decir? Vos sos mi Dios cuando estoy desobedeciendo en cualquiera de los otros 9. Y no tan solo los 9 en la letra, sino en la profundidad del espíritu de cada letra. Estudiemos el espíritu de la letra de la ley para que entendamos cómo debemos ser. Y entonces ahí está idolatría, somos idólatras. Bueno, hechicerías, hermano, yo creo que ahí escapamos, ¿no? Aunque yo he conocido adventistas que tenían, aparte de ser adventistas, bueno, yo no sé quién le habrá dado el estudio bíblico, no entiendo, pero tenían ellos imágenes y le encendían velas sobre todo aquello, por ejemplo, que tienen que ver con el gauchito Gil. ¿Cómo puede haber una adventista que tenga una imagen del gauchito Gil? No sé, en España si se lo conocerá o no. Pero es difícil. Pero enemistades, sí, hermano, como hay enemistades, ¿no? Dios no nos va a condenar la enemistad cuando nosotros nos han provocado, nosotros somos víctimas. Ojalá que seamos víctimas, pero hay del victimario que produce enemistades, disensiones, todas las peleas que puedan haber, herejías en materia de doctrina, que podamos enseñar cosas que no están escritas en la Biblia y las levantemos como estandarte. Y bueno, hermano, ¿para qué vamos a hablar de envidias, homicidios? Y yo a lo mejor no soy homicida, ustedes tampoco, y a lo mejor sí somos homicidas. Y ya dijo Cristo que cualquiera que insulta a su prójimo, en esa parte de los hijos, será culpado del infierno. El que le dice raca o fato, o insultamos con bronca. ¿Y por qué somos homicidas? Porque si fuese la ley del oeste, estaríamos peleando y entonces sacamos el revólver y ¡pum! Se terminó así en la montaña. Entonces, el odio, la bronca, frenada ahora por las leyes, las circunstancias, porque nos pueden meter presos, nos pueden sacar de la vida y estamos viviendo tranquilamente, nos frenamos, y entonces lo que hacemos es insultarlo. Pero ¿cómo se podría terminar el problema cuando encontramos a alguien que realmente nos daña y no lo queremos y lo insultamos, pero podemos matarlo y ya está, y nadie nos hace nada? La justicia no existe al estilo la ley del oeste. Entonces somos asesinos, sí podemos ser asesinos, homicidas, con la bronca que podemos tener, el odio. Y entonces, el apóstol sigue hablando de pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, según mi versión antigua, ¿no? En la versión francesa hay otra palabrita, pero quiere decir lo mismo. Envidias, homicidio, borrachera, banqueteos, o sea, todas fetichoras pecaminosas, y cosas semejantes a esta de las cuales os denuncio, como ya he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo me dijo Jesús? Señor, ¿cómo? No escuché bien cómo me dijiste miserable. ¿Qué quiere decir miserable? Todo lo que el apóstol Pablo habla de los miserables, los que tienen los pecados de la carne. ¿Qué es la carne? ¿Cuáles son los pecados de la carne? Todo esto que estamos leyendo. Esto no es invento de Roberto Íñigo. Esto lo dice el Espíritu Santo por la boca de Pablo. Miserables. Dejamos acá y vamos a ir a las otras palabras de las reprensiones del Señor Jesucristo. Y vamos a nuestros hogares, o si estamos en nuestro hogar o a donde vayamos pensando, ¿qué piensa Jesús de mí? Yo no me voy a ir ahora y le digo, chao hermanitos, y les miro la cara y digo, ¿qué será del hermano Ana Silvia? ¿Qué será del hermano Gustavo Estéquero o del hermano Víctor Montero? No, chao, me olvido de ustedes. Oraré por ustedes, pero ahora me voy a enfrentarme a Cristo, decirle, Señor, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué decís todo esto? Tenemos que seguir diciendo por qué dices todo esto y ponernos frente al abogado, intercesor, sacerdote, juez, Dios, ese gran personaje, para que termine diciendo, yo te amo, como les dijo algo de la iglesia de Filadelfia. Que todos sepan que yo te amo. Para que nos diga así es porque nos hace todo. Y todavía no saben, no se imaginan lo que viene, hermano, de la iglesia de la Odisea.
fuerte, hermano, muy fuerte. Que Dios lo bendiga y gracias por toda la atención.